Vino Listo. Amaduna Eloeno Aleno Mahaseya Deno Konen Aleno Mahaseya Deno Konen la mitzvot de Parashat Shofetim. En esta parashat tenemos 14 mitzvot Hase positivas y 27 mitzvot restrictivas Lota Hase. Hacemos así. La primera es Lemanot Shoftim Beshoftim. Hay que nombrar jueces y policías. ¿Para qué? Que obliguen a que se cumpla la mitzvot de la Torah. Y que regresen, retornen y puedan corregir a aquellos que se desvían del camino verdadero en contra de su voluntad. Y que los puedan tener orden y que eviten cosas, aspectos que son no los óptimos porque debe hacerse, y que se cumplan también las promesas, los votos y promesas de aquellas personas que lo hicieron y lo han hecho para el bien de ellos mismos. La raíz de esta mitzvah es que se puede así mantener un buen orden, el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, y que pueden enseñar al pueblo la naturaleza de hacer mishpat tzedek, de hacer justicia entre las personas y con Dios, y que siempre trate de llevar al pueblo por el camino de la verdad. De las leyes de esta mitzvot, lo que han dicho los rabinos, de bendita memoria, es que la tiene que ser con un juzgado de 70 jueces, donde el juez más grande, el juez principal, que se llama el Av Bet Din, tiene que estar sentado debajo del presidente. Y cada uno va sentado en un orden de cuáles son sus años y cuáles son sus cualidades, su importancia en conocimiento y comportamiento, más cerca del presidente va sentado. Todo según la Jochma, la sabiduría que posean. Esa mitzvah que se aplica cuando existe el Sanedrín grande, el Sanedrín grande, y también el Sanedrín pequeño, un juzgado de 3 jueces mínimo en la tierra de Israel, donde hay semijá, donde se enseña y se le da título, pero no fuera de la tierra de Israel. No se da títulos fuera de la tierra de Israel. Ahora, también tenemos que la mitzvah de que uno mismo se nombre juez y policía, a través de que uno mismo se puede escanear y saber si va por el camino correcto o no. También la responsabilidad sobre cada uno de nosotros, el autoexamen constante. La otra misma es de no plantar un árbol, que este árbol pueda servir con fin idólatra. No se planta árboles en el templo o donde está el altar, como dice Lo Leja Asherah Kol Es el Mizbach Hashem Adonai Elohecha Adonai. Y es la razón de esta prohibición, escribió el Rambam Maimónides, de bendita memoria, porque así acostumbraban a hacer los idólatras en los recintos de ellos. Hacían un jardín bonito, ponían árboles bonitos para atraer, etc.
Y esto se acostumbra, esta prohibición, por supuesto, hombres y mujeres, hasta en nuestros días, en cualquier recinto de donde haya una sinagoga por dentro no se planta árbol. Por fuera puede ser por decoración, pero no. La otra es de no colocar y no levantar una matzevá, una estructura de piedra, una lápida, una estructura de piedra en ningún lugar. Pelota kim beja matzevá asher sané Adonai Elohecha. Eso lo odia Dios. Es una estructura grande de piedras o de, puede ser de cemento, de tierra también, que se acostumbraban los idólatras a construir y reunirse allá. Esta prohibición es en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres. La otra misma es no hay que sacrificar ningún animal que posea un defecto, aunque sea un defecto pasajero que puede curarse. Pero mientras tenga ese defecto, no se ofrenda. ¿Ok? Esto se acostumbra en el tiempo del Bet HaMikdash, en el tiempo que existe el templo, porque ahí tenemos potestad de las ofrendas. En este tiempo no hay potestad para hacer ofrendas. Se refiere a los coanim, a los sacerdotes, a los israelitas también, hombres y mujeres, porque la shejitá, el faenado ritual de los sacrificios, también podían hacerlo los israelitas. La misma shejitá podía hacerlo los israelitas, no necesitaba ser cohen para hacer la shejitá. El resto de la ofrenda sí tiene que ser cohen. La otra mitzvah es escuchar la voz del juzgado rabínico en todo tiempo. Quiere decir, escuchar la voz, el decreto de un juzgado rabínico grande y hacer todo lo que nos determine con respecto a los caminos de la Torah que hay que tomar. Lo que es prohibido, lo que es permitido, lo que es puro, lo que es impuro, lo que es, uno queda obligado y uno queda también hayab patur, está obligado a hacer o que está exento de hacer. Y eso es muy importante cada generación para reforzar el judaísmo y corrección de los errores. La raíz de esta mitzvah es que nos vayamos siempre por el comportamiento de la mayoría. Y las leyes de esta mitzvah, dijeron los rabinos, dice, al pija Torah Sheyoruja, según la Torah que nos enseñan los maestros en cada generación, son decretos a través de costumbres, también a la mishpat, también de juicios que nos enseñen. Y todas esas cosas tenemos que aceptarlo persona por persona. Eso se acostumbra en el tiempo, en el momento que hay un juzgado rabínico grande en Jerusalén, hombres y mujeres. Y por lo tanto tenemos que regirnos por el juez, por el rabino que esté en esa generación de nosotros. No podemos decir las generaciones pasadas eran mejores, entonces la generación no. Los sabios saben cómo, en cada generación, cómo cumplir las cosas mejor.
Y por eso hoy en día es más fácil, ahí mandan shiurim de alajá, shiurim, etcétera, etcétera, mucho más fácil eh, aprender. La otra mitzvah es de Shelol Asur Mitivreem, no apartarse de las palabras de los sabios. Que se llama los Bahalea Kabbalah, los que reciben de generación en generación. Y no cambiar sus palabras por los asuntos de la Torah. No te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda de lo que te enseñen en tu generación. De las leyes de esta mitzvah es no apartarse, no te apartarás del mal, pero no te apartarás jamás de las enseñanzas de los sabios. Y sobre nosotros recae la obligación de escuchar a nuestros sabios también de antes, los de las primeras épocas, y también los grandes de nuestra generación, también a los jueces de nuestra generación. Y esto se acostumbra en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres. La otra es Lemanot Melech Israel. Uno tiene que nombrar a un rey que pertenezca al pueblo de Israel, que conozca todas las leyes, que sepa y que rija según la bondad que ejerce. La otra es Lo leakim alenu melech. No podemos poner un rey que no pertenezca al pueblo de Israel sobre nosotros. Lo tiene que cumplir, que tiene que ser misericordioso. Y esta provisión, por supuesto, es el tiempo que la mayoría, todo Israel está en su tierra y existe el templo. La otra mitzvah es que el rey no puede aumentar en caballos. Por supuesto, todo el tiempo que está el templo y ¿para qué? Para que no se desvíe su finalidad de rey. La otra es de no vivir en la tierra de Egipto, que no retornemos al camino de Egipto jamás. La raíz de esta mitzvah es que la gente de Egipto eran malas y pecadoras. Esto se acostumbra en todo lugar, hombres y mujeres. La otra mitzvah es que no aumente el rey Nashim, que no aumente mujeres, que no aumente el número de mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres lo van a desviar, lo van a desviar, lo van a seducir y van a hacer cosas que no tienen que hacer. Va a crear competencia, va a comprar cosas que no necesitan para todas ellas y desviaciones. ¿Hasta cuántas esposas puede tener un rey? Hasta 18 esposas. Esto se acostumbra en el tiempo, por supuesto, que está Israel en el templo y gobierna en Israel. Y añade una esposa más, recibe golpe y tiene que divorciar la número 19 y cualquier otra que ve. La otra es que no aumente el rey en plata y oro. Que no aumente el rey en poseer mucha plata y mucho oro, un tesoro grande. Que no esté bajo su control.
sino solamente que lo que necesita para su protocolo, para su carroza, para su sirviente, etc. Y la raíz de esta mitzvah es para que no se eleve su corazón y no se desvíe de su función. Eso necesita tener una supervisión, necesita supervisar su pueblo y no buscar siempre el honor propio de él y, y satisfacer sus deseos. La otra mitzvah es que un rey tiene que escribirse para sí un segundo Sefer Torah. Ese segundo Sefer Torah, había un Sefer Torah para el reinado y otro Sefer Torah que tiene que ir con él a todas partes. Tiene que leerlo siempre. La otra mitzvah es que en la tribu de Leví, los levitas no pueden heredar en la tierra de Israel propiedades, exceptuando las ciudades que sabemos que son para los levitas y sus campos, sus patios. La raíz de esta mitzvah es para que esa tribu, la tribu de los levitas, se ocupe en el servicio a Dios, para bendito es, y no necesiten trabajar tampoco la tierra. Esta mitzvah se acostumbra cuando están los levitas en la tierra, en el momento que la tierra de Israel tiene el templo y todo Israel está en la tierra de Israel. La otra mitzvah es que la tribu de Leví no tome parte de cualquier botín de guerra. No tome parte de ningún botín de guerra, ninguna pertenencia, sea de él que venga por ese motivo. ¿Por qué? Porque no es agradable para los levitas que se ocupan del servicio del templo tener utensilios que fueron de otras personas, de otros pueblos, que fueron tomados por sangre, etcétera. Y esta mitzvah, por supuesto, se acostumbra solamente en el tiempo del templo y solamente la tribu de los levitas, nada más. La otra mitzvah es otorgar la pata, los cachetes y el estómago de las ofrendas al Cohen. ¿Okay? O sea, la pata, los cachetes y el estómago de todo cuadrúpedo, kasher, doméstico, es decir, vacunos, caprinos, ovinos, kasher, para el Cohen. Para el Cohen. ¿Y cuál es esa pata que se da? Es la pata derecha hasta donde llega el casco. ¿Cuáles son los cachetes? Es desde la mejilla hasta la garganta, que es un anillo que hay ahí grande, con la lengua entre ellas. ¿El estómago cuál es? Le dan el estómago al Cohen con el sebo que tiene también el estómago. Y últimamente los Kohanim le daban ese sebo del estómago a los dueños de las ofrendas. Esa mitzvah se acostumbra, por supuesto, de
sacrificios de animales no kadosh, que es no sagrados, sino de Purim, que se van a utilizar para alimento y no para ofrenda en el templo. Y tienen que ser para los hombres, para mujeres israelitas, y no para los Kohanim. Quiere decir que eso hicieron carne que se va a comer en el mercado. Es esa carne que va para el mercado, el estómago, las los cachetes y esa pata se toca a los Kohanim. No tiene nada que ver con el tema. La otra es Terumá Gedolá la Kohen, la ofrenda grande para el Kohen, la primera ofrenda. Fuimos encomendados a separar de los cereales, trigo, cebada, centena, avena y espelta, de la uva y de la aceituna para aceite, una ofrenda que se le da al Cohen. Se llama Terumá Gedolá. La raíz de esta mitzvah es que los cereales, las uvas y el aceite son lo principal para el sustento de las personas. Y el mundo le pertenece a quién? A Dios. Por lo tanto, es bueno que la persona recuerde a su Creador sobre toda bendición que le da y que separe un poco de eso que le da Dios al nombre de Dios y se lo dé a sus servidores que son los Kohanim, los sacerdotes que se ocupan siempre del servicio de los cielos. Antes de que toque la persona sus cosas y disfrute de ellas. Y el fundamento de esto, dijeron los rabinos, hasta un grano de trigo ya cumple con esta mitzvah. Yo le doy un grano de trigo de 1 tonelada, ya cumple. Pero uno tiene que hacerlo con ojo bueno, con buen ojo. Y dar lo que uno pueda dar. Y hay uno que hace uno sobre 25, uno sobre etcétera, pero con cualquier cantidad sale. Y esto se acostumbra, esta mitzvah de la terumá gedolá, de la ofrenda grande, también los diezmos, desde la Torá de la tierra de Israel, en el tiempo que Israel está ahí, hay templo, etcétera. Y el Rambam Maimónides escribió que la terumá en nuestros días, esta ofrenda grande en nuestros días, no es de la Torá, sino es de Rabbanán. Hoy en día se hace en Israel todo esto, pero ya es por parte de los rabinos. ¿Por qué? Porque no es obligada de la Torá, sino los rabinos, pero para no mantener la costumbre y segundo para la verajá, para que dé bendición. La otra mitzvah es darle al Cohen lo principal del esquilado de la lana. Lo primero del esquilado de la lana. Porque ellos son los que están sirviendo constantemente a Hashem. Ellos no tienen propiedad en tierras. Menos aún rebaños para esquilar la lana. Y las leyes de esta mitzvah, lo que dijeron los sabios de bendita memoria en el Talmud babilónico, el tratado de Julín, que no hay obligación de esta mitzvah, sino solamente que esa lana que se va a esquilar sea utilizado para la ropa, para hacer ropa para el pueblo.
Pero si esa lana no es para hacer ropa, no están obligados a dársela toda. Esa mitzvah se acostumbra tanto hombres como mujeres, israelitas, levitas, todos quieren quedar del Cohen. Y a propósito solamente en la tierra de Israel, pero no en el exterior. La otra mitzvah es que las vigilias y los turnos de trabajo en el templo que tendrán los Kohanim, los Leviim, los Kohanim, los sacerdotes y los levitas, tienen que ser equivalentes, que quieren ser iguales. Un orden de trabajo, que todos trabajen lo mismo. Había la excepción que había los Yamim Tovim, es decir, los días festivos de la Torah, en el cual trabajaban todos juntos. Pero si no, tiene que haber una lista y tienen que ordenar su trabajo de ellos. Todos tengan oportunidad y todos puedan servir. De esta ley, cada guardia que hacen, había un encargado de esa guardia y ellos lo va a hacer según la casa paterna de los diferentes Kohanim y levitas y sabían, ya tenían su horario de trabajo. Esto se acostumbra a los hombres Kohen y los hombres de la tribu de Leví. En el tiempo que el templo, por supuesto, exige, si no, no tienen donde trabajar. La otra es no hacer Kusem, no hacer Lipson, es decir, no adivinanzas. No ir a ningún adivinador y que no te digan, mira lo que va a pasar antes que pase, etcétera. Y eso se acostumbra, esa prohibición en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres. La otra es no brujería, que no hagan trucos las personas con hierbas, con piedras, con pegamento, todo lo que utilizan, cualquier cosa que utilice las personas que quieran, tengan la intención de hacer cosas malas, servicios para brujería, etc. Esta prohibición en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres. La otra es lo le haber. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que evitar de hacer comparaciones de nada. Que no decir que, mira, esto es bueno para esto. Si pasa esto, es bueno. Esto es de buena suerte. Si pasa esto, esto es de mala suerte, etcétera, etcétera. Y basarse en tonterías de esto. No, no, yo no salgo hoy porque los días de lluvia son días de mala suerte. O los lunes son malos, porque etcétera. La otra es lo lishol al otro. No preguntar a personas que nos van a decir algo que va a ocurrir. ¿De dónde? Lo trae del otro mundo. Es decir, que empiezan a hablar con los muertos, que le hace preguntas a los muertos y los muertos responden con señales, etcétera. Nada de eso. Agüita, ¿cómo se llama eso? También de no preguntar a Gideoni. ¿Qué es un Gideoni? Una persona que se coloca un hueso
embrujado, empieza ese hueso a hacer brujería y a predecir el futuro. Y hay un animal que era se llamaba Yidoa, y era el que le quitaban ese hueso a ese animal. El otro es, no se le pide a los muertos. Hay personas que ayunaban y se quitan el pan de la boca y van y se duermen en cementerio para que le venga a ese, le presente el muerto, el sueño, y le informe de algo, lo que le preguntaron, etcétera. Es una prohibición en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres. La otra es la mitzvah de escuchar al profeta verdadero. Porque al fin y al cabo, cada persona debería ser su propio profeta, llegar al nivel de la profecía máxima. Hoy no existe profecía, pero en el momento que se podía llegar a la profecía máxima, hoy podemos llegar hasta Ruach HaKodesh. Tenemos Shiurim ahí, en Kite, Torah de la Rizal y Espíritu Sagrado. Ruach HaKodesh, él puede ver, puede escuchar, porque la finalidad de cada persona es llegar a ese nivel. Pero hay que escuchar a los profetas que son más grandes que nosotros, que son verdaderos. Eso se acostumbra a todo hombre y mujer en todo tiempo, mientras haya profecía. Mientras haya profecía. La otra es de no dar ninguna profecía de mentira. Cuando diga una persona algo, decir que yo lo que es profético y que sea mentira. La raíz de esta mitzvah es porque esto va a traer una destrucción muy grande de cosas muy malas y se acostumbra en todo lugar, hombres y mujeres. La otra mitzvah es, por supuesto, no profetizar el nombre de un ídolo, de una idolatría. Esto también en todo lugar, hombres y mujeres. La otra es no evitar la muerte de un profeta mentiroso, falso. No temer a todo eso. Y eso en todo lugar, el tiempo que existe el templo. La otra es separar las ciudades de refugio para todos aquellos que son asesinos sin querer. La raíz de mitzvah es sabida, es clara, es para que no sea matado, asesinado el que mató sin querer por aquel que quiere vengar la sangre del asesinado. Y se acostumbra el tiempo que Israel está sobre su tierra y existe el templo. La otra, que no tener miramiento sobre un asesino. ¿Okay? La raíz de esta mitzvah es para sacar lo malo de dentro del pueblo. Esto es solamente para los hombres, porque solamente los hombres participan en los juicios en el tiempo del templo. La otra es no traspasar los límites, es decir, propiedades privadas. No respetar, no pasar los límites, propiedades privadas. La raíz de mitzvah es que se considera hurto, robo.
y se acostumbra en todo lugar, en todo tiempo, hombres y mujeres. La otra es, lo yakum de bar a edut de Edepan. No habrá ningún testimonio válido con un solo testigo. Que el testigo vea o que el testigo haga lo que sea, no hay testimonio, no hay testimonio sobre testigo, mínimo dos testigos. ¿Por qué? Porque el instinto de la persona es malo y a veces puede tener algo, un sentimiento negativo sobre su compañero y ese testigo se puede animar a inventar algo o hacer algo o algo de verdad, pero va a agregar cosas solamente con dañar a la persona que no quiera. Eso se acostumbra en cuando hay juicios por dinero. Puede ser hoy en día también. En todo lugar, en todo momento, y hay que, cualquier juicio, mínimo dos testigos comprobados. La otra es hacer a un testigo mentiroso lo mismo que él deseaba para el acusado. Quiere decir, si él quería causar una pérdida de dinero, él va a tener que pagar ese dinero. Si es golpes, le da a él los golpes. Si es sentenciado a muerte, a él se sentencia a muerte. Según lo que el testimonio falso que dio sobre su compañero, así que hacer lo primero que quiera, para que los testigos jamás den un testimonio falso. De esa, la raíz de esa mitzvah es hacer sufrir un poquito a la persona que se le ocurrió testificar algo que no sabía de verdad para dañar a otra persona. Y esto se acostumbra en la tierra de Israel en el tiempo que hay un juzgado grande por la existencia del templo. La otra es no tener miedo en la guerra, no tener miedo de los enemigos en el momento de la guerra, y no retroceder y no escaparse de él. La raíz de esta mitzvah para confiar solamente en Dios Todopoderoso y no en las armas de la guerra. Y esto se acostumbra hombres porque ellos son los propios para luchar en el tiempo que Israel está sobre su tierra. La otra es, uno tiene que tener un capellán, ¿qué es eso? Uno tiene que haber un cohen, un sacerdote que se encargue del ejército, el cual era ungido con el Shemen Amishka, el aceite de unción, y se le daba la misión de hablar con el pueblo en el momento de la guerra. La, las leyes de esta mitzvah es que ellos actuaban cuando era una guerra opcional, pero cuando era una guerra de mitzvah, todos salían a la guerra, el que tenía miedo, el que no tenía miedo, el que se casó, el que no se casó, etc. Y esta mitzvah es para hombres en el tiempo que la tierra de Israel está
poblado por la mayoría de Israel, y es una ley que recae sobre todo el público de Israel. La otra enviar, enviar paz, es decir, enviar un saludo, una advertencia de paz a las ciudades que están sitiadas por el ejército. Quiere decir, antes de entrar a una ciudad a atacarla o a destruirla o lo que sea, se manda un comunicado que comunica al pueblo de esa ciudad enemiga o a eso, mira, vamos a hacer shalom. No quiere hacer shalom, quiere hacer paz, entonces se entra en la guerra. A raíz de esta mitzvah, porque la cualidad de la misericordia es la más alta de las cualidades. Y esto se puede evitar derramamiento, se evita. Y esto se acostumbra en el tiempo que Israel está sobre su tierra, masculinos, hombres, y esta mitzvah recae sobre todo el público, y más aún sobre el rey y sobre los dirigentes del pueblo. La otra es de no dejar vivo, no dejar con vida ninguno de los 7 pueblos que estaban en la tierra de Israel al hacer la guerra de conquista. La otra es de no destruir los árboles comestibles, árboles frutales. Se llama Baltashit, destruir lo que se necesita, se da comida. La raíz de esta mitzvah para enseñar a nuestra alma a amar lo bueno y el beneficio, apegarse al beneficio de las cosas buenas. Esta se acostumbra en todo lugar, en todo tiempo. La otra mitzvah es la Egla Arufá, la ternera desnucada. Esta ternera fue obligado, tiene que desnucarla en el río Eikam. Quiere decir que sus aguas tienen un caudal muy fuerte. El asunto de esta mitzvah es que cuando se encuentra en un campo o en un camino un cuerpo de un fallecido que fue asesinado y no se sabe quién lo asesinó, entonces, ¿qué pasa? Los sabios hacían un sacrificio, se llamaba la, la, la ternera desnucada en el río Eikán, y la raíz de esa mitzvah es que despertemos nuestros corazones, ver un asesinato. Después vienen y se reúnen todos los sabios de la ciudad. Van a tomar a una ternera. Todo el pueblo se reúne y está viendo. Y van a escuchar cómo sufre esta ternera cuando la desnucan. La persona tiene que pensar y decir y confesar delante de los queridos ancianos del pueblo. Y se encuentra el asesino y así se elimina lo malo de dentro del pueblo. ¿Okay? Porque a la única ciudad que no podía llevar una Egla Arufá, una
ternera desfrutada era Jerusalén. Jerusalén. Y se acostumbra esa mitzvah en la tierra de Israel en el tiempo que la mayoría del pueblo se asienta en ella. Y está obligada para hombres. Y no solamente hombres, sino los grandes, los que tienen puestos altos en la construcción de la ciudad más cercana a donde se encontraron el cadáver del asesinado. La última mitzvah de esta parasha es de no trabajar y sembrar en la misma tierra, donde ocurrió lo de la Egla Arufá, lo de la ternera desnucada. Esa tierra ya no debe ser trabajada agrícolamente. ¿Eso para qué? Para diseminar la información del asunto del asesinato, para despertar la conciencia de los ciudadanos. Y esta se acostumbra a esta prohibición, hombres y mujeres, por supuesto, de las ciudades cercanas a la tierra de Israel, las ciudades que están con su Betudim, con su estado y su salud. Baruch Hashem de Olam, amén, amén. ¿Alguna pregunta? Esta pregunta. Pregunta, Anania, diga. Buenas noches, Rabino. Buenas noches con todos. Buenas noches. Usted mencionó una misbah que decía que no se puede escoger un rey extraño, ¿correcto? Ok, Ya, por ejemplo, yo tengo aquí dos Mishnayot, dice el Tratado de Bikurín 3:4, donde se menciona que el rey Agripa estaba gobernando. O sea, la pregunta es, y yo la verdad que desconozco, ¿Agripa era Yehudí o era un Goy? era Goy, lo que pasa es que él se impuso para la fuerza, ¿no? Que no lo eligieron. Ya, y mire, porque nombran cosas interesantes, ¿no? Parece que este señor parece que sí era devoto, porque dice en la Mishnah de Sí, Bikurín 4, dice que él, dice cada cual, incluso el propio rey Agripa tenía que cargar el cesto a hombros y llevarlo así hasta el atrio del templo. Cuando llegaba al atrio, los levitas cantaban el Salmo 30. Por correcto. ejemplo, la otra Mishnah, perdón, Raf, la otra Mishnah está en el Tratado de Sotá, Ok, 7, 8, donde dice que en la parashá del rey, dice cómo se desarrollaba. Al primer día de la fiesta de Sukkot, en el octavo y en el término del año de la Shemitah, le hacían una tribuna de madera en el atrio y allí tomaban asiento, tal como está escrito, y al final de los 7 días de la festividad, dice, y el encargado ayudante de la sinagoga cogía el Sefer Torah del prefecto y el prefecto al Cohen Gadol y el Cohen Gadol se lo entregaba y lo alzaba hacia donde estaba el rey Agripa y el rey Agripa se levantó para leer la pericopa. ok. El de Agripa antes, al principio, era en contra, después se fue como convirtiendo el judaísmo, poco a poco. Pero también tenía prohibido ser. Lo único que era por cuestiones políticas y cuestiones de destrucción, que no tenían otra la más que dejarlo. Ah, por eso que o sea, ya ahí estaba convertido, pues entonces, porque imagínense, tantos Más honores, o menos, sí, más o o todavía menos, no. todavía, sí estaba así, no, pero era una cuestión política, no podían, y además él estuvo como a favor del pueblo de Israel al final, entonces, por tanto se le concedió eso. Fue uno de los que estuvo apoyando el Benajistán, que era construcción. Listo, Raf. Esta fue mi primera pregunta. Muchas gracias. La segunda Bien, pregunta, por ejemplo, usted mencionaba acerca de obedecer a las palabras de los sabios, ¿correcto? sí, Hay una parte de la Parashá Mishpatim
donde el texto de la Torah dice que Elohim lo tekalel, o sea, no maldecirás a Dios, No, pero no, las no, traducciones no, normales no, dicen lo otro. no, no, no. Elohim no es Dios ahí, Elohim es un representante del pueblo. Ahí se refiere sobre todo al presidente del pueblo, el gobernador, el presidente. Eso no es Dios. La palabra Elohim no quiere decir Dios, la palabra quiere decir un representante. Ya, o sea, por eso que eso es lo que estaba yo acá viendo, y dice que el Targum creo que traduce algo como una palabra que tiene que relación con el Dayan, algo así como Dayané, Cor- Dayanán, no recuerdo Correcto, bien. el encargado del pueblo, cada generación. Presidente de la comunidad, o el juez de la comunidad, o el rabino de la comunidad, etc. Rap, una pregunta, ¿y esto tiene relación cuando, por ejemplo, hay ciertos sidurín o ciertos libros en hebreo, por ejemplo, dicen acerca de Rabbi Shimon Bar Yochai, Eloquí, Rabeno Shimon Bar Yochai, algo así, tiene que No, ver no, algo no, con no, eso de no. autoridad? Ah, no, dice Taná Elohim. Taná es los sabios de la Mishnah. Elohim quiere decir que es divino, que decir que está conectado la mayoría del tiempo con Dios. Listo. La tercera y la última pregunta. Usted mencionó acerca sobre de la prohibición de consultar a los muertos. O sea, ¿es en la forma como se lo hace o está prohibido? Está prohibido. Le pregunto algo por qué, porque mire lo que dice la Gemara en la página 18b, donde dice, ven y escucha que con cierta vez Seiri depositó dinero en manos de su casera y en lo que tardó de ir a la yeshiva del rabino y al regresar ella falleció. Entonces como Seiri ignoraba dónde había guardado el dinero, dice que fue a buscarla al cementerio y fue a preguntar y le dijo, oye, ¿dónde está el dinero que te di en tus manos? Y ella le dijo, mira, está, ve a mi casa, tómalo debajo del eje de la puerta, en tal lugar, ahí está el dinero. Le dijo. Porque los caraítas tenían la facultad de hablar con los muertos, pero no era un ritual de que va a invocar un muerto para cualquier cosa, como digo, como que me adivinen algo, como que se me necesitaba la necesidad del momento, necesito esto, como que hablar con los vivos, tenían la facultad de hablar con los vivos, con los muertos de la misma manera, pero no lo hacían como un ritual, y para sacar como un negocio, como para tener más seguidores, para que una religión, etc. Es como Claro, pues eso, estas personas eran muy ta- elevadas entonces. claro, los canaítas, todo, por eso, esa es la época de Jesús. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo, es verdad lo que hizo, pero porque los maestros le prohibían hacerlo. Pero los maestros todavía tenían poder más grande que él. Pero lo hizo desobedeciendo. Entonces todo el mundo, ay, mira lo que hicieron, mira lo que pasó, mira, porque eran personas que podían hasta revivir muertos. El Shimon Bar Yochai revivió muerto. Entonces era el tanaíta. Oh, ya, ya, muchísimas gracias, Rafa. De verdad que Ahora tenemos también conocimiento de muchas cosas. El rey Saúl fue el rey Saúl quiso comunicarse también con Shemuel y fue a donde la bruja de Endor para que le dijera y el profeta Shemuel se molestó. Dijo, tú y tu hijo van a morir mañana en la batalla. Y el rey Saúl, y pues se muere mucho antes que los canaítas, ¿verdad? Es decir, que el nivel de ellos era más elevado todavía que los canaítas. Pero en ese momento se molestó eh, el profeta Shemuel. Rafa, entonces, es la otra pregunta que surge acerca de esa. O sea, está prohibido consultarlo, pero a veces los muertos sí lo visitan a uno. Por ejemplo, hay un caso que yo leí. Esto es otra cosa, es otra cosa. Oye, ya. Pero basarse en eso, consultarlo, tenerlo como regla en la vida, etcétera, todo eso no. Uno tiene que ser íntegro con Dios, cumplir su función en este mundo, actuando naturalmente y limpio.
No vimos a Abraham, no vimos a Isaac, no vimos a Jacob, no vimos a Moshe, no vimos a Aarón, a Miriam haciendo nada de eso, ¿verdad? Así es. Y Egipto era un lugar donde se acostumbraba a hacer todo eso. Tiene razón. No, sino que me llamó la atención mucho esta historia que le digo, que era que una vez estaba estudiando, si no me equivoco, era Abir Jacob, de allá de Marruecos, con su hijo, y que dice que al hijo de Abir Jacob se le presentó en sueño el Rabbi Shalom Sharabi, de bendita memoria, y que le preguntaba que por qué no estudiaba sus libros, y que él le había dicho al papá, y le dijo, esta noche te va a visitar y respóndele ciertas palabras. Entonces yo digo que ya eso es diferente, ¿no? En ese caso. Eso es porque son, como se dice, la misma raíz espiritual. Son de las almas de la misma raíz espiritual. Listo, muchas gracias. Esto es todo lo De que puedo nada. yo preguntar. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta, todo está claro. O todo está oscuro. Una de las dos. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. Está Buenas perfecto. noches, Gracias, ¿verdad? Luis. Por su Hasta tiempo. luego. No, todo lo mejor. Nos vemos.